Muy buenos días en esta mañana a cada uno de ustedes. Saludo para hasta lejos, hasta la distancia, es donde puede llegar esto. Gracias por estar aquí, gracias por entrar en esta página, gracias por ver los videos cortos, que con la finalidad de abrir esto fue para la palabra de Dios, y hasta ahora lo he hecho como un 90%, si no me equivoco. En esta mañana les invito que si pueden leer juntamente conmigo en el Evangelio San Juan 10:11. Jesús el buen pastor. Esto abarca muchísimo, como hoy en día unos que los tiene hablan muy mal de los pastores de aquí de la tierra, otros que hablan bien, otro dice hay que juzgar, otro dice no hay que juzgar. Pero en esta mañana voy a hablar un poquito de lo que es el pastor y de lo que el Señor, desde en el Antiguo Testamento, había personas que no cuidaban bien las ovejas. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos manda a recordar que ahí estaba también el problema, y el problema ha estado hoy, hasta hoy en día. Claro, le explico que a veces no tienes que creer lo que te digan, sino que tienes que buscar, ¿es cierto o no es cierto? Y de cómo juzgar a través de la palabra de Dios. Y muchos hablan mal de los pastores hoy en día, pero no todos son malos. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito de Jesús, el buen pastor. Él es el pastor de los pastores. ¿Cómo dio el ejemplo Jesús a los que estaban ahí? Hablaba de los pastores, hablaban de las ovejas, hablaba de redil, el ejemplo, la parábola que le dijo a ellos para que ellos entendieran, pero no llegaron a creer, no llegaron a entender. Tal vez sí recordaron los que había en el Antiguo Testamento, la palabra que estaban escrito en el rollo, porque había escribas. Escriba era uno de los que escribían la palabra, estudiaban la palabra. Entonces, como Jesús amó al pueblo, trató de explicarlo de mucha manera, pero ellos, en el capítulo 1 dice que desde cuando comenzó a escribir el evangelista Juan, el apóstol, el discípulo amado, comenzó a decir que lo suyo vino y lo suyo no lo reconoció, no lo aceptó. Por si quieres poner tu comentario, lo puedes hacer, y si quieres leer juntamente conmigo, lo puedes hacer mucho mejor. Dice en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Cuando se menciona, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Les oís? Decían otros, ¿no son de demonio abrir los ojos de los ciegos? Se va el internet, disculpa por eso. Dice, comenzando Jesús a decir en esta porción que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Comienza Jesús a decir esto, porque si esto está escrito años lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús sabía que en los postreros días, en el futuro, va a haber alguien. Yo soy el buen pastor, va a haber alguien que va a decir que es el pastor, pero no es pastor, que el ejemplo que le da aquí de las ovejas, pero ahora, hoy en día el Señor hablándonos, y Jesús sabía que iba a haber alguien, como muy se menciona, que dice que no es el pastor, sino que lobos rapaces, sino que vendrán engañadores. Jesús sabía que eso iba a suceder, entonces esto fue escrito así. ¿Por qué? Porque el que lo escribió estaba inspirado por el Espíritu Santo, estaba lleno de su presencia del Espíritu Santo y a través de eso escribió esto y todo lo que está escrito aquí no fue escrito porque a él le gustó poner esto, no, sino que estaba lleno de la presencia de Dios porque sabía que los hijos de Dios van a ocupar estas instrucciones de vida para poder vivir en esta tierra. Dice 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Mas el asalariado, mas el que cobra de ser pastor, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, a él no le importa, porque él no tiene ese querer hacer en su profundidad, en su corazón, porque el Señor pone ese de querer hacer, de querer actuar, de querer hablar la palabra de Dios, ese amor hacia las almas, ese amor que viene de interior, que un pastor no permite. Si hay una oveja que está llegando y trae todo lo contrario que el pastor ha enseñado, entonces por amor a las almas, él lo mira. Esto abarca muchísimo. Y el pastor conoce las ovejas. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y muchas veces hoy en día es lo que sucede. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así es. Llega uno nuevo, llega una oveja nueva, trae su doctrina, y el que ya está en el rebaño, pues no está contento con lo que trae. ¿Y a dónde está? ¿A dónde está el pastor? ¿A dónde está? Ese es el que dice, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así se desintegra ¿dónde están las ovejas? Así. ¿Por qué? Porque el pastor no puso atención. Una parte. También porque las ovejas no identificó la voz de su pastor. ¿Será 50 y 50? ¿Alguien que quiere comentar? Dice, así que el asalariado huye. El pastor que cobra huye.
Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado, porque es de paga y no le importan las ovejas. El que cobra no le importa las ovejas, no le importa las almas. Jesús poniendo este ejemplo. Y hoy en día esto se ha vuelto un caos. Esto se ha vuelto un problema. Habla mal de los pastores, habla mal de las ovejas, el que no quiere avanzar, el que no oye la voz de su pastor, el que no. 14. Yo soy el buen pastor. ¿Quién lo dice en el 14? Jesús dice, yo soy el buen pastor. Que todos esos líderes, pastores, se menciona tantos nombres. Pero el que presenta aquí diciendo, Jesús, yo soy el buen pastor, no va a haber otro. Yo soy el buen pastor. Y él, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, y dice, y conozco mis ovejas. Y él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. Poniéndome un ejemplo yo soy la oveja de Dios. Yo soy oveja del Señor. Él me conoce a mí. ¿Qué tanto abarca? Esto abarca muchísimo, muchísimo. Desde que Él me conoce, no. Desde el principio, Él me conoce. Y si Él me conoce mi necesidad. Él me conoce mi corazón y mi mente. Él me conoce mi necesidad de qué es lo que yo estoy sufriendo en esta tierra. ¿Por qué? Porque yo soy su oveja. Esto abarca muchísimo. Y las mías me conocen. Cuando habla de las mías me conoce. Yo sí conozco a Él. Lo poquito que conozco a Él. Porque si yo dijera mucho, yo sí la conozco. A través de leer su palabra, a través de que empieza uno a aceptar a Él y conoce a Él, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por mí, a través de Él tengo yo la salvación. No es que yo ahora ya no soy pecadora, yo sigo siendo pecadora. Y las mías me conocen. Cuando dice y las mías me conocen, aquellas ovejas que conoce a su padre, conoce a su pastor, no tiene que andar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque teme de hacer lo malo, teme de hablar lo malo, teme de dañar a sus hermanos, a sus vecinos, a todo lo que encuentra. Hay un temor. Esto abarca muchísimo. El pastor y las ovejas, el alma y el pastor, el alma y el Dios. Dice, así como el Padre me conoce. Esto incluyó al Padre, incluyó a quien le envió aquí en la tierra para pagar nuestros pecados. Cada vez esto me está poniendo más interesante lo que escribe el Evangelio San Juan, el discípulo amado de Jesús, como lo escribe. Él abarcó desde el principio y dice, así como el Padre me conoce. ¿Qué relación, qué enseñanza hay ahí? Que nosotros debemos de obedecer a nuestro Padre físico, que nosotros debemos de obedecer a nuestro Padre que es Dios, que nosotros debemos de obedecer a nuestro líder, el pastor que el Señor puso aquí en la tierra, porque en otra porción dice que el ángel que Él lo puso en la congregación. Y yo conozco al Padre y Él lo conoce al Padre, porque de ahí vino. Y pongo mi vida por las ovejas. Y yo cuando dice pongo mi vida por las ovejas, pongo mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Porque eso es lo que vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a rescatar, vino a traer la salvación, vino a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, pero ahora no lo queremos aceptar, pero ahora el corazón está tan duro,
no lo quieren aceptar a Jesús. Si uno habla de Jesús, si uno le predica de Jesús, sí lo escuchan y tal vez sí lo van a aceptar, tal vez sí lo van a creer, pero el problema es que no permanece en él, no permanece la palabra de Dios. Dice en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto es lo que me puso una luz en mi mente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Redil era un corral grande, pues hay que buscarlo, cómo es el corral, el que quiera entender esto, la profundidad del corral grande, porque en ese corral había las personas, aquel tiempo metía las ovejas y póngale que tenía 20 y otro tenía 50, pero cada oveja conoce a sus ovejas. Un ejemplo, cada oveja conoce a su pastor y cada pastor conoce a sus ovejas, lo que dice el redil. Entonces, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué abarcaba Jesús esto? ¿Esto a qué abarca? ¿Será que está hablando de los gentiles? El que conoce esto, póngame un comentario, dígame esto es esto, este es aquello. Esto es lo que me llegó una luz en mi mente, en mi cerebro. Dice, también tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Estará hablando de los gentiles de nosotros? Y oirá mi voz, y oirán su voz de él, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Reuniendo a todos sus hijos, reuniendo a todas sus ovejas, y un pastor que es él, porque dice en el 14, yo soy el buen pastor. En el 17, por eso me ama el Padre, por eso su Padre lo ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo la autoridad para quitar y para poner vida. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me quita mi vida, sino que yo la puedo poner. Tengo poder para ponerla, puedo ponerla. Y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchas veces cuando nosotros, algo muy clásico, cuando nosotros oramos y pedimos algo, siempre se menciona en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se hará, en el nombre de Jesús voy a hacer. ¿Y por qué? Jesús vino, dio su vida, hizo la voluntad del Padre. Y si Él quisiera que no le hubiera dado su vida, y si Él quiso con el momento del arresto, Él lo podía hacer. Él lo hizo lo que el Padre le dijo. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros. Aquí explica muy bien. No es Él que porque no había nadie que lo iba a ayudar para que no muriera. No, Él lo entregó. Él hizo la voluntad, hace su voluntad, entregó su vida por nosotros. Dice, nadie me la quita. Que nadie puede quitar la vida de Él, sino que fue su voluntad, fue lo que dijo el Padre. Sino que yo de mí mismo la pongo. Yo la puedo poner. Tengo poder, que Él tiene poder para poner la vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que eso recibió del Padre. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Volvió a haber dudas, volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra, por lo que dijo Jesús enseñando la parábola del redil y el pastor. Dice 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Muchos de ellos decían, demonio tiene.
y está fuera de sí, que está fuera de control, lo que está hablando ya no no estamos de acuerdo con lo que está hablando. ¿Por qué le huís? ¿Por qué le tenemos que huir? Está endemoniado. Mucho de demonio tiene, está demoniado. ¿Qué cosa? ¿Qué palabras no lo quisieron aceptar? En el 21 decían otro, estas palabras no son de demonio. Había la porción que decía que esto no es de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Se acordaron que puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Conexión lenta. Había la porción de las personas que lo creían y lo aceptaban, pero había otros que no, había otros que decían que él tenía demonio, que eso no es de Dios. Yo creo que la porción, lo que es en el español, ya terminé. Soy de México, soy de Oaxaca, creo que ya sabes, para aquellos nuevos que entran por aquí, soy de México, soy de Oaxaca, hablo chatino, pertenezco a las regiones que hablan chatino. Voy a hablar un poquito de lo que el Señor me ayuda en este momento. Vos hoy en Dios tenemos una sensualidad, no ni net, cuase nunca evangelio, nunca San Juan, cuenten, Sin tuisnan cuene, evangelio capítulo ti, versículo tishko, no cuecuña. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuene tishko, cuene, nanga pastor, nunca pastor, do vida, para que sea, do vida, espérate. Yo soy el buen pastor, nagas como el buen pastor. El pastor da su vida por las do vida, Yo coslia, ni cuecha do vida, chos cosliane, ni cuecha ne cuan islai. Pero ejemplo no do Jesús una dene, chana pastor, ñane, ganga Jesús. O nane ganslai. Más el asalariado y que no es el pastor o nunca pastor, no es o nunca pastor, más el asalariado, no es y no nunca pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo y deja las ovejas y huye. No nunca pastor, no es chenco pastor, a la duete, nangacho, isla, en do Jesús, co ejemplo, pero en jueces la canjuecha, en nancha y en anta palabra en Dios, o nunca pastor, nunca líder, ni no oye, Singaresco pastor, no es ni re encho, chen chesiare, a la cuetere, o sin ni re encha, no chicatere, chen nancho, lang, ne cuetere gananga coña ganan tain gananga problema tain duetere nya para que cha aku nunca lobo nya achana kuna kunanya más katisnan kuena así que el asalariado huye no hisiane alo ne cuete haslai no hisiane pastor no hisiane lo ne cuete caña na porque chun hisia ni era chan hisia inang ni chan dia te chan nang chỗ lăng Catil cuan cuene cue Jesús ne yo soy el buen pastor cue Jesús nanga pastor nos ue y conozco mis ovejas y las mías me conocen y yo islaña oslaña ne y loña anjuechan Illón es laña, le cuechas laño illón. Cuene, dos ejemplos, chan Jesús ne illoña. Jesús, sin Jesús illoña. Chacas la ese Jesús. Yo tenga necesidad de ella. Yo tenga problema gan ella. Ganan taine. Es mucho mejor que chananchcata, Cha Jesús ne illoña. Que cha illo pastor en lo yure. Porque pastor no oña en lo yure, Cuente, lo yurenca, pero es mejor que cha nane,
Willo nunca Jesús nhá, willo nunca Dios nhá, señalan he, señalan chue, señalan ni o señalan lot ni. Porque de ne, chuera cha y nunca pastor, o chuera cha no aslia. Kan ejemplo no do Jesús o ka aran sin kata kunang era ka achan kata era chuera, pero esas otras ne, esas otras tem otlas no ni. Nen cuecha y las mías nane y yo y las mías me conoce nane y yo en Dios Lota nunca han Dios Allah hanus kono kuni on la hanus kono chue on tadere tadi cuota sosa nan tani o tade cuento y yo o tade imagen de Dios no. ¿Por qué? Porque nan ne lota ne cha Jesús cuilo si da vida echona slot ne echona o nan ne lota ne cha Jesús ne cuas estibra no ni on que palabra ene tind on ya ne no Espíritu Santo on o sea que cha nan ne alant escanta alant en yueta sino que o sea que palabra ne cha tian loco tene cha tian que nan inungasnie entonces, dice, así como el Padre me conoce, dos ejemplos, nunca stine y yo en yo, o cueñan lanne, can dos ejemplos, chan, steine y yo en cuecha, no, stein, ten diose, nos guaña, ya lo yure. Y yo conozco al Padre, nane, dos ejemplos, nane y yo stein, y pongo mi vida por las ovejas, nane, dan vida, para que chan, yo lo an lo sí para que cha want lo an lo sí para que cha ha salvación para que nada para que co iba lo yure y o van lo yure ne ta hemos es wait cat in cuena también tengo otras ovejas que son que no son de este redil escucha Dios que tos liaña nunca no lo suina llore Dios que tos liaña no lo suina llore aquellas también debo traerlas para que chatui scoten el o y scoten el one o scote pastoy hay cuecha no tatanan eso tos la gaslia tatanan gaslia serán cuecha en tenunga judío serán cuecha en nunca gentil cueta alguien que me lo quiere decir 17 por eso me ama el Padre Kanga chastein diate porque nane stang vida para volver a tomarla stang era o culón era stang era no osniera escotuo Dios nan nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo atcueja culo vida sino que nane tan era o chas uenga tinka chatang para que chantene yo lore on dio poder necha culón era vida on dio poder necha stang era Bueno, este mandamiento recibí de mi Padre dega chavia nun dos teña chavia nun dos teña na coña culón era una coña stang nunca vida o cacha nan nes cobración bueno yo ni Jesús de oración porque cuando fui chavia cuando dos di chavia chaco esto vida o culo vida volvió a haber disensión entre los judíos por las palabras Dios con tontas coche cuena era el cuesuera ese mocha en cuere con anga histórico ejemplo nunca es ya o nunca pastor como que volvió disensiones uno claro muchos de ellos decían ascotores fueran chación el ha en Jesús fuera ¿por qué no les oís? ¿por qué les oís? ¿por qué gachana kunache fuera de ganución el ha scotore en el Dios diátera Jesús yo ya no fue Jesús nunca Jesús claro los decían otros estas palabras no son de endemoniado de y chapshin ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Tako en el chico en el has lochuclo takñan uitera Jesús ne slochuclo ten un bloque en este ejemplo ¿por qué? Porque si yo
lo yunine cuenta pastone o tan cuenta con líder ine sio pastones uerene o siore los uere un de ejemplos yo siore nire echen hisiare o siore nire echen catere ya kanga nyano kue palabra ne cha ni predicar en Dios ni predicar chan cuelo Biblia nire ene o chat adquiere atlore ni uetere pero siore nire echen hisiare entonces sin nire echen hisiare o nire echen catere o Jesús ne tintipura cane o hiote ne chat uinte no ne era coña o dice Antiguo Testamento ne cuera ne chat Dios ne Antiguo Testamento senor anuga profeta Ezequiel fuera ne cuera cha inuga pastor no los ue en un Zacarías tishkon cuera cha pastor dices ne la tenen uinte no la ni con tosla o no capítulo nun kulola ne no hain kulola ne ni cuera chano ese es ladrón y salteador ne kunan o ta ne no tia se mon cuenta ne kunan ni cuecha ne kunan o tante no asaltador salteador canta ta ore os con kunan lo toine la te chila tenía fuera ne porque y ahora no lo tan catera fuera el salteador ejemplo ne can cuecha ente judío cuecha fariseos escribas judíos cual yo te le echan cue palabra ne pero al agua yo te le echa Jesús ne don lore o can nera barca echan cuera echan dora sin nan versículo nan capítulo en ne pero cuera chas ue sin ne era chat adquiet atlo o tan ne echan hisia ejemplo nuestro Jesús porque Jesús ne lo tiene cha de lo la hane de lo ante tiempo no ni ne sion tenen ni le chen hisiare o sion ni le ne chen catre yo lo cha tante ne quan bit ore lo yure pero sin cue coñatas y coñana scott en Dios se jote sin ni le quan es liare tan lo ni le quan es liare pero scott en Dios se jote os liane y yo en pastor jote nunca pastor o lo hano kuñi o chande de ngara kuña o tande o kuña ka chen ka tena pastone na sai es liai o sliane y yo no tengo el colone ya cuene yo soy el buen pastor da su vida na porque yo sliakana e pastore no tengo kan ejemplo ndorene pero brano nine nanne eche yon anunga pastor no tlula tenen kanga Jesús en el versículo tilcuan yo soy el buen pastor Jesús entonces nanne eche yon en un doña ya encuecha nancha de eche yon en un doña ala ne no la eche ne porque Biblia ne Dios uera ne Sara ine nano land echa ni o nano echa ni para que checot y lo yure orit o lo yure ne dot es uet ein huevo tacha dot es uena a la tienes uente porque cuenta ine ni disfruta vida nya se un cuen la tiquita la te cuenta chani tano ya ante palabra en Dios se dit ora lo yure ne en el jare pero ni canga no yuton yo nunca trompeta en el pitón no el ja cuesta ese sue pero Jesús cuene Jesús ne tiene loco tiene nan es niene nan ne a la jota en tiene yo tiene cho pero no hoy chan nan chen fue palabra en Dios en dio oportunidad ni aceptar palabra en Dios ni era atque o tatlo o cuene cha Jesús ne can cho Jesús ne o lo o tan ni lo que ni lo libro gracias por estar aquí aquellos que quieren comentar saludos para aquellos que hablan chatino y espero de no tomarle mucho tiempo gracias por estar aquí y si hay comentario pueden comentar y si quiere que hablamos si quiere leer juntamente conmigo lo puedes hacer en el próximo que voy a estar va a ser el Juan 10, 22, los judíos rechazan a Jesús, siguen hablando, sigue la persecución para
para atrapar a Jesús, sigue la persecución para llevarlo a preso, pero como dice la porción, es que la porción anterior, que no ha llegado el tiempo, entonces no hemos llegado ese momento, estamos a la mitad del Evangelio San Lucas, y gracias a Dios por eso, porque el Señor así le place, el Señor le place que tú despertaste hoy y puedes escuchar esto. Gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima.